buenas tardes con todos. Tengo el gusto enorme de presentarle al doctor Enrique Soriano, gran amigo nuestro y de nuestra sociedad. El doctor Enrique Soriano es médico por la Universidad de Buenos Aires, miembro de comités editoriales y de asociaciones científicas. Es jefe de la sección de reumatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital de Buenos Aires. Doctor Soriano, va a ser un gusto enorme escucharlo hoy en la tarde con la primera charla del segundo día del Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Wendy. Buenas tardes a todos. Es para mí un enorme placer estar nuevamente con la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Como vos dijiste, Wendy, realmente me siento un amigo de todos ustedes. Siempre me han tratado excelentemente bien. Así que, bueno, quiero agradecer a la sociedad. Especialmente a Mario Moreno, su presidente, y a toda la comisión directiva, también a Karen, que siempre también se ocupa muy bien de todos nosotros cuando los vamos a visitar, que espero que sea pronto. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer también que vos, Wendy y José sean los coordinadores de esta mesa. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí se ve la pantalla. Bueno, yo lo que me pidieron que hable un poco es de artritis psoriásica, nuevas alternativas terapéuticas, así que bueno, yo voy a hacer un poco un popurrí de distintas cosas que a mí me parecen interesantes. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Tengo relación con casi todos los laboratorios que producen medicamentos para el tratamiento de la artritis psoriásica, pero en esta presentación en especial no he tenido ningún conflicto en particular. Esto es un poco cómo se fueron presentando en el tiempo las drogas para el tratamiento de la artritis psoriásica y cómo se fueron incorporando en las recomendaciones. Si ustedes recuerdan, hasta el año 2000 prácticamente no teníamos tratamientos muy efectivos para la artritis psoriásica, nos manejábamos con las drogas modificadoras tradicionales, y a partir del 2000, cuando aparecieron los bloqueantes de factor de necrosis tumoral alfa, realmente se cambió la perspectiva de tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, no fue hasta aproximadamente los años 2013 en el que casi todos los tratamientos que nosotros utilizamos para la artritis psoriásica eran extrapolados de lo que resultaba ser eficaz en la artritis reumatoidea. Recién a partir del año 2013 se empezaron a desarrollar con los inhibidores de interleuquina 12-23 drogas que eran experimentadas inicialmente en pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica y que eran desarrolladas teniendo en cuenta un poco la fisiopatología de esta enfermedad en particular. Y así fue como posteriormente se fueron desarrollando otros mecanismos de acción, como la inhibición de la interleuquina 17 y la inhibición de la interleuquina 23, en forma muy específica de la artritis psoriásica. Cuando uno revisa un poco cómo es la eficacia de las distintas drogas y los distintos mecanismos de acción en los pacientes con artritis psoriásica, tomando como ejemplo la CR20, ustedes fíjense que a pesar de estos distintos avances y que hemos mejorado muchísimo con respecto a lo que teníamos anterior, es como que hay cierto techo del cual no hemos sido capaces de pasar y la eficacia de las drogas es similar en los distintos tratamientos y en los distintos ensayos, llegando a CR20 de cerca del 60% en los pacientes naïf a biológico. Es decir, que todavía, a diferencia de lo que ocurre en la piel, que los nuevos mecanismos de acción han resultado ser significativamente más beneficiosos, todavía tenemos cierta deuda con respecto a la artritis psoriásica. Una droga que a mí me interesaba
un poco contar y charlar con ustedes es el Aprevillaz. Y sirve realmente en los pacientes con artritis psoriásica, y hay algún subgrupo en los cuales podría ser un poco más eficaz. Y en este congreso EULAR hubo unos cuantos trabajos de Aprevillaz. Yo les voy a mostrar algunos que se presentaron ahí, y uno de esos es este de Vinod Chandran, en el cual lo que ellos vieron era la eficacia a los mes 4, 8 y 12 de pacientes tratados con Aprevillaz. Y fíjense cómo en esta evaluación, que era la percepción del paciente que estaba en un estado aceptable, fíjense cómo ya al mes 4, 53%, 60 y 65% de los pacientes lo lograban. Y fíjense que cuando se tomaba el revisión o baja actividad definida por el DAPSA clínico, también había un porcentaje no despreciable de 64, 66% de los pacientes que lograba este resultado, con lo cual lo hace una droga relativamente interesante. Ahora, ¿cuáles pacientes con Aprevillaz parecen beneficiarse más? Fíjense en este estudio, que es un ensayo clínico randomizado, que es el ACTIV, en el cual los pacientes con falla a DIMAR tradicionales, a methotrexate, eran randomizados a Aprevillaz o placebo. Fíjense que aproximadamente eran 109 pacientes, y fíjense que los pacientes que lograron nuevamente baja actividad con el DAPSA clínico fueron fundamentalmente aquellos pacientes que iniciaron el trial con moderada actividad. Fíjense que el 72% de los que iniciaron con moderada actividad lograron este resultado, comparado con solo el 33% de los que comenzaron con alta actividad. Y esto también en este EULAR fue corroborado por este trabajo presentado por Philip Mees, que es un subanálisis, un análisis post-hoc del PALAS-4. Y fíjense nuevamente, en este caso consideraron las manifestaciones de la piel, entesitis o dactilitis, si tenían una, dos o las tres. Y fíjense nuevamente, aquellos pacientes que con una, o con dos o con las tres manifestaciones, que al momento basal, al momento de la randomización, tenían actividad moderada por clínica DAPSA, casi un 70% con más de una manifestación. Fíjense, 72% con solo de los que tenían una sola de estas tres manifestaciones, pero el 75% de los que tenían las tres, que habían empezado con moderada actividad, lograban la remisión o la baja actividad, comparado con solamente alrededor del 30% de los pacientes que iniciaban con alta actividad. Así que yo creo que sí hay un lugar para la Aprevillaz para el tratamiento de los pacientes con artritis psoriásica, y creo que es una buena opción por la alta seguridad que tiene este medicamento en pacientes con actividad moderada. Cuando uno habla de el riesgo de desarrollar artritis psoriásica, y esto es como un continuo, básicamente nosotros sabemos claramente que uno de los factores de riesgo principales para desarrollar artritis psoriásica es claramente tener psoriasis, y en la gran mayoría de los pacientes la psoriasis precede el desarrollo de la artritis psoriásica. Por lo tanto, una de las preguntas que uno se hace con frecuencia es si... Y la otra cosa que sabemos claramente es que la severidad de la piel también se asocia con mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica, además de determinadas localizaciones, además de la presencia de entesitis subclínica. Entonces, una de las preguntas que uno podría hacerse es si el tratamiento con drogas altamente efectivas de la piel en pacientes que no tienen artritis psoriásica podría evitar el desarrollo de artritis psoriásica. Y esta es una pregunta que nos venimos haciendo hace algún tiempo. En este mes hay dos trabajos que se presentaron en el Annals of Rheumatic Disease. Este es el primer trabajo, es un trabajo italiano, en el cual ellos, alrededor de 400 pacientes que fueron tratados con biológicos por la psoriasis, lo compararon con alrededor de igual cantidad de pacientes que habían sido tratados por la piel solamente con fototerapia. Y seguidos en aproximadamente durante 5 años, ellos evaluaron
qué porcentaje de los pacientes, es decir, cuál era la incidencia de artritis psoriásica en cada uno de estos grupos. Y fíjense que después del análisis de los moneos ajustados, fíjense que los pacientes que habían sido tratados con biológicos por la piel, ¿sí? Se redujeron casi un 70% el riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Esta es una de las primeras demostraciones de que el tratamiento de la artritis psoriásica, de la psoriasis, con drogas altamente eficaces, podría evitar el desarrollo de artritis psoriásica. El segundo trabajo, que fue publicado esta semana, también en el Atlas of Rheumatic Disease, es un trabajo nuestro que hicimos junto con el servicio de dermatología del Hospital Italiano. Y fíjense, nosotros tomamos un grupo total de 1.719 pacientes con psoriasis, que lo seguimos a lo largo del tiempo. De esos había 1.387, la mayoría que habían sido tratados con tratamiento tópico o fototerapia, 229 que habían sido tratados con drogas tradicionales, DIMAR tradicionales, como fundamentalmente el metotrexate, algunos con ciclosporina, y 103 pacientes que fueron tratados con DIMARs biológicos. Estas son un poco las características de la población. Había obviamente algunas diferencias entre estos pacientes. Básicamente de esos 1.719 pacientes, 239, es decir, el 1.6 por cada 100 pacientes años, estos pacientes fueron seguidos aproximadamente durante 5 años, desarrollaron artritis psoriásica. Y cuando nosotros hicimos el análisis multivariado, ajustado, fíjense que el ser tratados con biológicos, los pacientes que recibieron biológicos tuvieron aproximadamente 80% menos incidencia de artritis psoriásica que aquellos pacientes que fueron tratados con tópicos o fototerapia, algo menos que los pacientes que habían sido tratados con DIMARs convencionales, pero la diferencia no fue significativa. Los otros factores de riesgo que nosotros encontramos son similares a los que encontramos en la literatura: el sexo masculino, o el sobrepeso, la obesidad y el compromiso de las uñas. Es decir, que nosotros también encontramos esto en este estudio retrospectivo observacional, como los italianos, pero bueno, creo que es interesante. Esto deberá ser corroborado por ensayos clínicos, pero me parece que es un punto interesante para considerar. Así que es posible que el tratamiento con biológico de la psoriasis disminuya la incidencia de artritis psoriásica. La otra pregunta que nos podemos hacer: ¿hay forma de predecir cuál es el mejor tratamiento para mi paciente? Y básicamente yo les traigo este otro trabajo que me parece muy interesante, que es dividir a los pacientes con psoriasis con artritis psoriásica en distintos fenotipos según la activación de las células CD4 en la sangre periférica. Esto es en sangre periférica. Y ellos encontraron como 4 subtipos: los pacientes que tenían TH1 activado dominante, los pacientes que tenían TH17 dominante, los pacientes que tenían tanto activado el TH1 como TH17, células predominantemente TH1, TH17, y aquellos que tenían baja actividad de TH1 y TH17. Y entonces ellos hicieron un estudio randomizado, en los cuales randomizaron algunos pacientes según el tratamiento que yo les voy a comentar ahora, y otros pacientes al azar según el tratamiento que quisiera elegir el médico. Y ellos, cuando había una dominancia de TH1, les daban ustekinumab. Cuando había una dominancia de TH17, le daban secukinumab. Cuando había el TH1 y el TH17 estaba alto, si lo que predominaba era las manifestaciones articulares, le daban adalimumab o infliximab, y si en esos mismos TH1 y TH17 alto lo que predominaba era la activación de las manifestaciones de la piel, le daban secukinumab. Y en los pacientes que tenían TH1 y TH17 bajo le daban adalimumab o infliximab. Y fíjense los resultados. Básicamente están acá, y cuando los pacientes que siguieron este algoritmo de predicción,
Fíjense que el 92,3 de esos pacientes lograron baja actividad por SDAI comparado con 55,2 de los que recibieron cualquier tratamiento, independientemente de cuál sea la activación de las células CD4. Y acá no fue un número grande, fueron 38 pacientes con el tratamiento estándar, 26 pacientes con randomizados según este esquema, pero fíjense que estas diferencias fueron significativas y cuando hablaban de remisión el porcentaje fue algo menor, pero en todos los casos mostró, inclusive en la piel, cierto beneficio de esta randomización. Este otro revisión que yo les traigo acá, que es relativamente reciente, también del 2020, ellos revisaron todos los biomarcadores que pueden predecir la respuesta a terapia en pacientes con artritis psoriásica. Y acá yo lo que les quiero marcar acá es, fíjense que hay 1, 2, 3 estudios, por lo menos que ellos encontraron, que estos predictores eran buscados en la sinovial. Y fíjense que acá buscaban paneles de 57 proteínas, paneles de 20 y pico de proteínas, etcétera, y encontraban algunos paneles de proteínas que podían predecir mejor respuesta. En todos estos estudios prácticamente era a los anti-TNF, así que no sabemos si se puede predecir respuesta a otros. Pero un poco yo esto lo traigo porque yo creo que sí posiblemente vamos a poder predecir cuáles pacientes van a responder mejor a los distintos tratamientos, y yo no descartaría que en el futuro la idea de hacer biopsias sinoviales para determinar el mejor tratamiento. Si los pacientes con lupus hacemos biopsias renales para determinar cuál es el mejor tratamiento del compromiso renal, bueno, ¿por qué no biopsias sinoviales que no son tan complicadas de hacer en pacientes con artritis psoriásica? Sí, creo que es algo que eventualmente en el futuro vamos a poder considerar. Obviamente, a lo largo de los últimos años han aparecido nuevos tratamientos, como dije, nuevos mecanismos de acción, y como vamos a hablar de avances en el tratamiento, bueno, voy a describir algunos de ellos. Básicamente uno que quería comentar es, dentro de los inhibidores de interleuquina 17, el bimekizumab. Ustedes saben que dentro de los inhibidores de interleuquina 17 tenemos el secukinumab y el ixekizumab, que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la interleuquina 17A. Tenemos el brodalumab, que está dirigido contra el receptor de la interleuquina 17 y por lo tanto bloquea tanto la interleuquina 17A, la F, como la E y la C. Y ahora el bimekizumab, que es un inhibidor de las interleuquinas 17A y F. Cuando uno mira cuál es el papel que juega la interleuquina 17F en los pacientes con psoriasis o artritis psoriásica, fíjense que tanto en la lesión de la piel como en el suero periférico, la interleuquina 17F tiene valores de concentración más elevados que en la interleuquina 17A. Y en este gráfico de la derecha podemos ver que frente al estímulo con distintos cidoquinas que producen liberación de interleuquina 17F, la interleuquina 17F también tiene un efecto proinflamatorio, es decir, que tenía un efecto similar a lo que tiene la interleuquina 17A. Ya el año pasado yo había presentado algo con ustedes de eficacia del bimekizumab. En este caso, acá lo que se presentó en el Eular de este año, son los resultados de seguridad y eficacia a 3 años. Y fíjense que en cuanto a seguridad, no aparecieron señales muy diferentes a lo que aparecía con la inhibición de la interleuquina 17A sola, y de hecho la enfermedad inflamatoria intestinal parece inclusive ser muy poca también, es decir, como que no es una preocupación más grande el inhibir las dos interleuquinas para la enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente se presentaron más infecciones por cándida, pero fíjense los resultados
bastante buenos a las 152 semanas de disminución de la actividad de la enfermedad por minimal disease activity o very low disease activity, que son los siete criterios muy exigentes. Fíjense, PASI 90 también muy alto, el 64%, que son muy altos para los ensayos clínicos de pacientes con artritis psoriásica. Y también fíjense en la resolución completa de la activitis y la entesitis, cerca del 70 y casi el 80 y el 60%. Es decir que, bueno, resultados bastante buenos a 3 años. Una pregunta que nos podemos hacer es qué pasa si a un paciente, y eso muchas veces lo hacemos nosotros mismos, o viene alguno de los residentes y nos lo hace, si un paciente que ha fallado una interleuquina 17 podría responder a otro inhibidor de interleuquina 17 o necesariamente hay que cambiar el mecanismo de acción. Bueno, eso intentó ser respondido también en este ULAR por este estudio hecho en Israel. Fíjense que son muy poquitos pacientes, 23 pacientes, pero fíjense que 20 de estos 23 pacientes habían recibido 2 o más de 2 anti-TNF, y 10 de estos pacientes no solo habían recibido un anti-TNF, sino ustekinumab, y obviamente estos 23 habían recibido secukinumab. Y estos pacientes, todos que habían fallado en secukinumab, además de haber fallado todos estos biológicos previos, se les dio ixekizumab en la vida real. Y fíjense que ellos, en cuanto al CDI y el SDI, fíjense que encontraron una disminución significativa a los 6 meses, que se mantuvo, se perdió un poquito a los 12 meses, tanto por CDI como por SDI. Fíjense que no hubo grandes diferencias en la proteína C reactiva. Hubo un poco de mejoría en cuanto a la piel, que se pronunció un poco más luego de los 12 meses, y el número de articulaciones inflamadas o dolorosas bajó un poquito, pero no de forma demasiado significativa, pero algo de mejoría hubo. Entonces, un poco la conclusión es de que eventualmente pacientes con falla a un inhibidor de interleuquina 17 podrían responder a otro inhibidor de interleuquina 17. Las otras drogas relativamente nuevas o que estamos empezando a utilizar en la artritis psoriásica porque han sido aprobados son los inhibidores de JAK. En este estudio, lo presentamos también en el LEUNAR, lo que se evaluó fue un poco los criterios de remisión logrados con upadacitinib en el estudio SELECT 1, en este caso, y después también en el SELECT 1 y 2. Y fíjense que el porcentaje de pacientes con upadacitinib 15 miligramos o 30 miligramos fue significativamente superior a placebo, y de 30 miligramos fue también superior a adalimumab, mostrando buena eficacia en cuanto a lograr estos criterios que son, como dijimos, bastante estrictos de remisión. Y fíjense que cuando uno tomaba otros criterios de remisión, también estas diferencias significativas se mantuvieron, y en muchos de los casos estas diferencias fueron a favor de upadacitinib 30 miligramos comparados con adalimumab. Una de las cosas que preocupa con respecto a los inhibidores de JAK, por todos los warnings que hay con respecto a los efectos adversos cardiovasculares, es la seguridad. Y fíjense que en este análisis, que también fue presentado en el EULAR este año por Ian McInnes con respecto a resultados a 56 semanas del estudio SELECT 1, fíjense que la cantidad de eventos adversos, y acuérdense que en el SELECT 1 estaba como comparador, como testigo del adalimumab, y fíjense que no hay grandes diferencias con respecto al adalimumab en cuanto a la presencia de distintos eventos adversos. Fíjense, infecciones oportunistas pareciera ser algo menor con las 2 dosis de upadacitinib. Fíjense que tampoco hubo grandes alarmas en cuanto a otras manifestaciones, algo de linfopenia. Y las transaminasas, por ejemplo, aumento de CPK, también hubo algo más, pero fíjense que la adalimumab también lo puede producir. Pero con respecto a los eventos cardiovasculares o la malignidad, fíjense que está todo por abajo del 1 y muy similar a lo que se ve con adalimumab. Así que en principio, no aparecieron señales de preocupación con respecto a la seguridad en esta droga. También una droga nueva, que la cual vamos a escuchar más en el futuro, es el deucravacitinib,
que es un inhibidor selectivo de la tirosina quinasa 2, que como ustedes saben es el otro miembro de los JAK, y que tiene fundamentalmente acción sobre la interleuquina 23. Y fíjese en este análisis a 16 semanas, en las R20, fíjese que es un número bajo de pacientes, pero fíjese que mostró eficacia en las R20 en todos los pacientes, algo mayor en aquellos pacientes que no habían recibido anti-TNF previo. Fíjense que el intervalo es muy amplio en los pacientes que habían recibido anti-TNF previo, pero fíjense en los números, 11 y 12 pacientes, tanto con deucravacitinib 6 miligramos como deucravacitinib 12 miligramos, que se ve más oscuro acá abajo. Así que, bueno, un nuevo mecanismo de acción prometedor para el compromiso articular, pero fíjense que también prometedor para la piel. Acá también en el EULAR presentaron este estudio, que es un estudio en pacientes con psoriasis severa en placas, y acá lo compararon en este estudio contra placebo y contra Apremilast, que bueno, no es la mejor droga para el tratamiento de la piel, pero tiene cierta eficacia, y fíjense que lograron pases 75 del 60% y también buenos PGA 0,1, es decir que también pareciera ser eficaz sobre la piel. Uno de los estudios que nosotros también participamos, así como el Instituto de Rehabilitación en Buenos Aires, que es el estudio Ultimate, en el cual se evalúa la eficacia del secukinumab comparado con placebo, pero los outcomes acá, a diferencia de otros que hemos podido ver, hay outcomes ecográficos, y acá lo que se presenta, lo que presentó María Antonieta D'Agostino, es básicamente la mejoría en la entesitis, según dos definiciones, una que incluía Power Doppler y otra que no incluía Power Doppler, en los pacientes comparados con placebo, y después de que los pacientes a la semana 12 todos pasaban a droga activa. Y fíjense cómo entonces acá se evidencia la eficacia sobre la entesitis, pero ya no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista ultrasonográfico. Este trabajo también presentado en el EULAR, yo lo traje porque me resultó interesante que se haya hecho este post-hoc análisis de los pacientes según cómo era la forma de presentación. Y acá yo lo que marqué es que había 98 pacientes que se presentaron fundamentalmente con un compromiso de mono-oligoartritis. Cuando uno mira, esto es el basal, aparece ahí X-Initiation, el Secukinumab, que es el basal. Bueno, uno ve que en promedio eran 6,4 articulaciones dolorosas y 7,2 inflamadas. Es decir, uno dice, bueno, no sé si era tan oligo o mono, pero si uno mira acá, fíjese que el 97, el 68 y el 59% de los pacientes tenían pocas articulaciones inflamadas. Pero fíjense que una reducción muy marcada, 6,4 a 1,1, de 7,2 a 0,9, es decir, mostrando eficacia en un subgrupo de pacientes que realmente no hay muchas recomendaciones y evidencias de cómo debieran ser tratados. Lo otro nuevo que tenemos son los inhibidores de interleuquina 23. Tenemos varios que están siendo desarrollados: Gulsecumab, Tildrakizumab, Risankizumab, etcétera. Probablemente estos 13 de los cuales hay más información. Y básicamente los estudios Discover 1 y 2 del Gulsecumab han mostrado la eficacia de estos medicamentos, tanto para el compromiso articular como para el compromiso de la piel, que ya había sido demostrado en los ensayos clínicos en los pacientes con psoriasis, tanto pacientes con falla anti-TNF previo como con pacientes sin falla anti-TNF previo, con resultados bastante similares, que eso es algo sorprendente. También en Risankizumab se presentaron acá también resultados de este estudio a 24 semanas, y fíjense como también
casi todo, en todas las variables de resultado que fueron evaluadas, las diferencias fueron estadísticamente significativas con respecto a placebo, con respuestas muy buenas, es decir, nuevamente demostrando la eficacia de este mecanismo de acción. También les traje este estudio, porque en este estudio presentado por Chris Richling, lo que ellos evaluaron del Guselkumab es también la eficacia en los pacientes que tenían más o menos articulaciones inflamadas o dolorosas. Fíjense que tenían menos de 10 o que tenían 10 o 15. Normalmente tratando de hacer este subanálisis entre los pacientes que tienen más oligo, artritis comparado con los pacientes que tienen poliartritis, que son la gran mayoría de los pacientes que ingresan en los ensayos clínicos, y fíjense que hay buena eficacia de Guselkumab en pacientes con menos de 10 articulaciones inflamadas. Obviamente sigue siendo poliartritis, pero bueno, me parece interesante empezar a pensar cómo vamos a tratar estos pacientes. ¿Qué hay con respecto a las guías? Bueno, yo le voy a presentar las guías que a mí más me interesan, que son las guías de grapa, en las cuales yo participo, pero también participan muchos otros latinoamericanos, como coordinadores, pero después en cada uno de los subgrupos participan muchísimos médicos de Latinoamérica, Cristiano Campagnolo de Brasil, Daniel Fernández Ávila de Colombia, Luis Basócolo también dermatólogo de Argentina. Y básicamente una de las diferencias que hay con respecto a las guías anteriores, fíjense que en la del 2015 teníamos estos 6 dominios y las comorbilidades como aparte. Lo que se ha hecho ahora en el 2021, hemos incorporado dentro de las condiciones asociadas, que son la uveitis y la enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de los dominios, y separándolo de las comorbilidades, considerando de que estas son condiciones asociadas o otros dominios de manifestación y no necesariamente, y no comorbilidades como se había considerado en el 2015. Bueno, este cuadro no pretendo que lo vean, pero nuevamente para recordarles que en las guías de grapa se establece muy claramente cuáles son las diferentes opciones de tratamiento para cada una de las dominios de compromiso, como les dije, incluyendo ahora enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis, y no son todos iguales. Y básicamente acá son algunos de los cambios que hay con respecto a las anteriores. Fíjense que para los pacientes con artritis periférica se incorporó a la recomendación fuerte la Premilasa, inhibidor de fosfodiesterasa 4, inhibidor de interleuquina 12-23, inhibidor de interleuquina 17, inhibidor de interleuquina 23 y los inhibidores de JAK. Fíjense que acá las recomendaciones son por grupos de tratamiento, no se habla de drogas específicas, salvo cuando hay alguna evidencia de que una droga puede ser diferente a otra en ese dominio. Nuevamente, para el compromiso axial, lo que se incorpora son los inhibidores de interleuquina 17, los inhibidores de JAK, los inhibidores de interleuquina 12-23 y los inhibidores de interleuquina 23 se dejan como evidencia conflictiva, porque como ustedes saben, fallaron en espondilitis anquilosante, pero tienen cierta evidencia en los ensayos clínicos, tanto en los Summit como en los Discover, de eficacia en el compromiso axial de los pacientes con artritis psoriásica, planteando esta disyuntiva si estos pacientes son diferentes en cuanto a su respuesta, y eso probablemente se va a dilucidar en un nuevo ensayo clínico. Con respecto a las otras manifestaciones, en TESITIS se incorporaron las mismas drogas, inhibidores de interleuquina 17, apremilasa, inhibidores de interleuquina 23 y inhibidores de JAK, y lo mismo para la dactilitis, y en la psoriasis en placas los inhibidores de interleuquina 23 y los inhibidores de JAK a las drogas que ya teníamos disponibles, inhibidores de interleuquina 23 a el compromiso unguial, y básicamente nuevas recomendaciones, porque estas, como dije, no estaban, con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales y la uveitis, básicamente basadas en la evidencia de la artritis psoriásica y en la evidencia de las enfermedades en particular. Hoy, como elijo el mejor tratamiento, por lo tanto, bueno, lo que tenemos que fijarnos es cuáles son los dominios que tiene afectado el paciente y cuál es la eficacia de las distintas drogas cuando hay, como está acá en verde más oscuro, si hay alguna evidencia de que determinada droga es superior a otra droga en ese dominio, pero básicamente cuál es la eficacia o si ese dominio
no tenemos evidencia o no hay... o la droga no funciona, y a eso le tenemos que agregar cuáles son las comorbilidades o contraindicaciones que el paciente tiene. Claramente, si el paciente tiene una historia de tuberculosis o tiene mucho riesgo de desarrollar la tuberculosis, ¿por qué elegir un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa si tenemos otras opciones? O si el paciente tiene una candidiasis recurrente, molesta, ¿por qué elegir un inhibidor de interleuquina 17 si tenemos otras opciones? O si el paciente tiene compromiso axial, por ejemplo, ¿por qué elegir un inhibidor de interleuquina 12-23 si tenemos otras opciones? O el paciente tiene, por ejemplo, una historia de trombosis, ¿por qué elegir un inhibidor de JAK si tenemos otras opciones? Es decir, a cuáles son las indicaciones que tenemos en las guías, cuál es la eficacia demostrada de cada una de las drogas en los distintos dominios que tiene comprometido ese paciente, es lo que vamos a mirar para decidir un tratamiento, y cuáles son las comorbilidades o contraindicaciones que tendría el paciente por el cual podríamos elegir uno u otro. A eso le vamos a sumar cuáles son las preferencias del paciente, si prefiere inyectarse, si prefiere recibir infusión, si prefiere vía oral, si prefiere cada cuánto prefiere inyectarse, nos va a ayudar hoy por hoy a decidir cuál es el mejor tratamiento. Entonces, para terminar, yo creo que hay que considerar un poco más en la Premilaz, sobre todo pacientes con moderada actividad. Creo que hay nuevas dianas terapéuticas muy prometedoras. Creo que para elegir un tratamiento debemos considerar la eficacia de cada tratamiento en cada dominio, considerar la presencia de comorbilidades y manifestaciones extraarticulares, considerar la preferencia de los pacientes, y creo que el futuro del tratamiento de esta enfermedad está en la prevención y en la terapia de precisión. Así que, bueno, muchísimas gracias. Este es el grupo nuestro actual de reumatología en una plaza en plena pandemia. Así que, bueno, muchas gracias. Y me faltó la diapositiva, perdón, tengo un minuto todavía, así que no me pelees, Karen, de que invitarlos al Congreso PANLAR, tenía que poner la diapositiva, pero se me pasó, perdón, entre el 12 y el 15 de agosto, ahora dentro muy poquito, así que bueno, ustedes han sido grandes anfitriones de un Congreso PANLAR, así que les pedimos que nos acompañen en este nuevo Congreso PANLAR virtual, esperando que el del año que viene que nos podamos encontrar todos en el Congreso presencial. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Enrique, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. La verdad que siempre nos trae temas muy innovadores y sobre todo en esta enfermedad que es tan compleja. Tenemos algunas preguntitas y bueno, se las voy a ir haciendo. El doctor Antonio Bou nos pregunta, en su opinión, sobre el uso inicial de interleuquina 17 en vez de anti-TNF en pacientes con artritis psoriásica, con compromiso articular más que piel. Bueno, yo creo que es una buena, bueno, gracias por la pregunta, creo que es una buena opción si uno mira los estudios, porque nosotros sabemos que hay dos estudios cabeza a cabeza que comparan uno el secukinumab con el adalimumab, el otro el ixekizumab con el adalimumab, y cuando uno, y los dos mostraron superioridad en índices compuestos, evaluando tanto la piel como lo articular. Pero cuando uno mira la respuesta articular en esos estudios, que son estudios randomizados, controlados, y uno sigue las curvas de la respuesta articular, son absolutamente superponibles con respecto al adalimumab a los inhibidores de interleuquina 17. Así que creo que es una opción igual de aceptable. Los estudios ahora han demostrado mucha seguridad, así que creo que lo que va a determinar si decidimos utilizar un inhibidor de interleuquina 17 o un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa son los otros
factores que yo hablé. El paciente tiene riesgo de tuberculosis, si tiene historia de candidiasis, si tiene alguna otra historia o alguna preferencia del paciente. Así que sí, creo que es una opción absolutamente válida y de hecho en las guías de tratamiento actuales se pone al mismo nivel que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, inclusive las guías europeas que antes lo ponían después. Bien, excelente. Otra pregunta. Para prevenir artritis psoriásica en pacientes con psoriasis, ¿a qué paciente le damos? ¿Cuál es el perfil de paciente con psoriasis? Bueno, yo creo que en este momento no hay suficiente evidencia como para decir voy a tratar a un paciente con psoriasis con biológicos para evitar que el paciente vaya a desarrollar una artritis psoriásica. Ahora, si vos me decís, frente a un paciente con psoriasis y tiene una psoriasis severa y además tiene una entesitis o una entesitis subclínica, digamos, y tiene una localización en cuero cabelludo y tiene psoriasis importante en uñas, bueno, ese paciente tiene un riesgo alto de desarrollar artritis psoriásica. Así que ese sería un paciente que yo pensaría, bueno, de que si no le alcanza la severidad de la psoriasis como para indicar el biológico, bueno, tal vez, bueno, sería seguramente el paciente que más se beneficiaría. Bien, ¿alguna experiencia con los inhibidores JAK en el compromiso axial? Bueno, sí, ustedes saben que hay buena evidencia en la espondilitis anquilosante de upadacitinib, así que creo que es una buena opción. Así que sí, definitivamente hay evidencia del upadacitinib. Sí. Bien, una pregunta un poco que va por esa línea. Si tiene compromiso axial, ¿qué biológico usted preferiría? Bueno, claramente para el compromiso axial, en este momento las recomendaciones de grapa son inhibidores de interleuquina 17 o inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. El JAK todavía no se termina de recomendar o está ahí más condicional. Así que como fuerte recomendación, inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, inhibidor de interleuquina 17. Bien. ¿Algún rol tiene la ecografía en la actitud terapéutica de los pacientes? Bueno, nosotros utilizamos, como vos sabés, José, nosotros utilizamos muchísimo la ecografía. Yo creo que tiene roles, sobre todo cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? Si nosotros tenemos dudas si el paciente tiene inflamación o no, porque son pacientes a veces obesos y a veces le duele la articulación, pero a nosotros nos queda alguna duda si realmente está inflamada, creo que ahí nos da mucha utilidad. El paciente que está claramente poliarticular no nos va a dar una información extra. En la entesitis yo creo que va a tener un papel cada vez más importante. La entesitis en este momento se define clínicamente por la presión de la entesis, sin ningún otro requerimiento, lo cual suena muy extraño, y nosotros tenemos, y esto se ha estudiado hasta el infinito, de que hay un porcentaje de pacientes que tienen entesitis clínica y no tienen entesitis ecográfica, y hay pacientes que tienen entesitis ecográfica y no tienen nada clínico. Esa disociación no termina de entenderse del todo, y a mí me parece que la entesis, yo creo que hay que apoyarse un poco más en la ecografía, sobre todo si estamos por decidir ser más agresivos en el tratamiento. Y para terminar, ¿usted cree que los criterios ecográficos, que ahora tal vez el Grupo Grappa trata un poco de amoldarlos, va a tener algún rol en los futuros criterios diagnósticos para artritis psoriásica? Sí, yo no sé si tanto los criterios diagnósticos, pero creo que sí va a ser cada vez más utilizado como el criterio de resolución. Creo que para los criterios diagnósticos es posible, pero fíjate que todavía para los criterios diagnósticos de todo lo que hablamos, los criterios siguen siendo clínicos. La definición de artritis es clínica, la definición de entesitis es clínica, la definición de compromiso axial es dolor lumbar inflamatorio, ¿no? O sea que todavía estamos, me parece que para los criterios vamos a seguir por un tiempo utilizando definiciones clínicas. Bueno, Enrique, estamos ya en tiempo y la verdad que muy agradecido por su excelente charla. Bueno, un gusto verlo y esperamos tenerlo pronto por acá. Dale, Con nosotros y por allá. Sí, también. Gracias a todos, gracias José.